Hace 20 años, los arrecifes de coral en las aguas de estas islas a lo largo del estrecho de Makassar en Indonesia no eran más que escombros cuando los cazadores furtivos bombardearon y envenenaron los corales para pescar. Métodos declarados ilegales por el gobierno y punibles con hasta 6 años de prisión. Ahora, esos mismos cazadores furtivos son conservacionistas, trabajan juntos para rehabilitar los mismos corales que habían destruido bajo la dirección del científico y profesor universitario Yusuf, quien pasó 2 décadas luchando para salvar los arrecifes. Jadi saya membaca dulu apa sih kebiasaan mereka, kemudian coba kita dekati dengan kebiasaan itu, habitnya mereka, kemudian baru kita masuk bagaimana bisa mempengaruhi jiwa mereka, mempengaruhi pola pikir mereka untuk bisa berubah dari destructive fishing menjadi konservasionis. Masyarakat diberdayakan dengan cara melibatkan mereka di dalam proses, kemudian dengan paham informasi yang didapatkan dari kami-kami ini, mereka bisa bercerita kepada teman-teman lainnya. Jadi dampaknya juga cukup luas walaupun ada beberapa orang yang ikut di dalamnya, namun informasi ini akan bisa lebih disebarkan untuk mempengaruhi yang lain. Las Spermonde consisten en más de 120 pequeñas islas plagadas de arrecifes de coral. En 2009, solo el 10% de estos arrecifes permanecían en buenas condiciones, según la investigación de la Universidad de Makassar. Y en la isla Badi, donde Yusuf había centrado sus esfuerzos, se dañaron varias hectáreas de arrecifes de coral. El método de pesca ilegal estaba siendo impulsado por la demanda de peces y corales exóticos. Karena namanya mau hidup, dan susah pekerjaan yang lain yang belum kita bisa dapatkan di situ di pekerjaan yang lain. Akhirnya pekerjaan itu kita terjerumus di situ, kita bisa tahu. Akhirnya terjun di situ, bisa terjerumus ke bom, ke pembiusan itu. Yusuf, conocido por los pescadores locales como Ipul, logró restaurar 2 hectáreas de arrecife de coral destruido junto con sus antiguos cazadores furtivos, mediante la instalación de estructuras conocidas como marcos de módulos de araña que apoyan la regeneración de coral. Sin embargo, sus esfuerzos primero encontraron resistencia. Este ex cazador furtivo recordó cómo los pescadores locales inicialmente pensaron que las formas de Yusuf los privaría de su sustento. Masyarakat di sini tuh tidak langsung terima begitu saja, Pak, kedatangan Pak Ipul di sini. Karena kami anggap bahwa justru Pak Ipul ya yang akan merusak karang sebenarnya. Padahal beliaulah yang membantu kami mengetahui bahwa karang itu sangat berguna untuk kehidupan ikan, dan tentunya kami sebagai nelayan sangat tergantung kepada banyaknya ikan. Jadi Pak Ipul memberikan kami pengetahuan dan betul-betul kesejahteraan kami itu bisa meningkat dengan memelihara terumbu karang. De acuerdo a los registros de Greenpeace, los arrecifes de coral en Indonesia cubren hasta 50.875 kilómetros cuadrados, lo que representa el 18% del área total de los arrecifes de coral del mundo y el 65% del área total del Triángulo de Coral. Di Coral Triangle yang intinya adalah Indonesia, Filipina, bahkan di Indo-Pasifik ini memang harus terjaga terumbu karangnya agar warisan dunia yang ada dalam air itu akan tetap dinikmati oleh anak-anak cucu kita. Saya pikir ini adalah upaya kecil, tapi bisa mempengaruhi dunia untuk mau melestarikan terumbu karang di masa yang akan datang. Ahora su mirada está puesta en islas vecinas para trabajar de la misma manera con los pescadores.